¿Qué tal, chicos? Buen día, espero y se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a continuar con las clases en línea. En esta ocasión, como se los dije en el primer video, que iba a buscar subtemas de la materia para reforzar el conocimiento ya visto durante el cacho del semestre, ¿no? En esta ocasión vamos a ver no una relación como tal, sino una parte de la lógica que no se tiene mucho en cuenta, que es el lenguaje. Para dar contexto de esto, bueno, existen dos tipos de lenguaje. El natural, que son todos los idiomas, todas las lenguas que existen, castellano, chino, francés, ruso, incluso todas las distintas lenguas de sordomudos, etcétera. También existe el lenguaje corporal o el lenguaje del cuerpo prelingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, las mímicas, los gestos, que el sentido de este lenguaje es expresar emociones, sentimientos de una manera muy sutil, intercambiando información con otros. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Estás con tu pareja y ves que tienen la cara molesta, obviamente es una señal de eso, ¿no? Te está expresando un sentimiento de ira, de molestia, de enojo, de frustración. Y ya tú con esa pequeña información que vistes en sus muecas, ya te estás dando la idea de cómo debes reaccionar, qué debes de hacer, etcétera. Algo muy sencillo. Incluso esto lo podemos notar desde temprana edad y muy temprana edad. Cuando un recién nacido y su madre están conectados, bueno, uno cuando está en el vientre de la madre obviamente está conectado, pero hay una conexión especial con la madre al nacer. Por eso, bueno, cuando una mujer da a luz, siempre es común que las enfermeras, o al menos aquí en México y también en Estados Unidos, lo que hacen las enfermeras es no darle calor artificial al bebé, sino darle calor con el cuerpo de la madre, que sienta sus caricias, etcétera. Ahí ya estamos sintiendo, demostrando o adquiriendo o recibiendo información por medio del lenguaje del cuerpo prelingüístico. Todo muy claro, ¿no? El lenguaje natural es los idiomas, lo que hablamos y lo que expresamos, cómo nos movemos, etcétera. Existe también el lenguaje artificial. El lenguaje artificial es hecho por máquinas que obviamente las mágicas han sido inventadas por el ser humano. Son los distintos códigos y señales de funcionamiento, de circulación, por ejemplo la clave Morse, las banderas, la bandera blanca que es de rendirse, los videojuegos, es algo muy común esto. Incluso en los juegos en vivo, por así decirlo, como el ajedrez. Hay ciertas cuestiones que tú ves en el contrincante que te dan una señal, ¿no? Entonces, se puede entender muy fácil, ¿no? Y existen los lenguajes también formales, que aquí es donde ya se entra un poquito la materia, porque son por defecto, por así decirlo, símbolos matemáticos y están completamente ligados con la lógica formal. Recuerden que existen dos tipos de lógica, la lógica formal y la informal. En la lógica formal, perdón, encontramos las ciencias exactas y en la lógica informal encontramos las ciencias sociales. Espero se acuerden de eso porque lo vimos varias veces en el semestre. Entonces, creo yo que aquí está un poco claro. Entonces, como en la explicación que acabo de dar, nos podemos dar cuenta que la lógica formal es un lenguaje artificial. Pero como todo lenguaje artificial, está ligado o mantiene un contacto con el lenguaje natural, y esto es porque el mismo hombre lo realizó. No puede haber un lenguaje artificial que no esté conectado con el natural porque el mismo hombre es el que lo inventa. Y bueno, ¿de qué nos sirve este tipo de lenguaje? Bueno, es un modo útil y sutil para ordenar y clasificar o clarificar el lenguaje natural. Por ejemplo, bueno, hay una pequeña cuestión de que muchos dicen que el lenguaje artificial en la lógica formaliza o ayuda a entender el lenguaje natural, y es algo de cierto, porque si recuerdan bien, en las ciencias sociales hay mucha observación y en las ciencias exactas hay más razonamiento, pensamiento para comprobar algo. Entonces sí pueden tener algo cierto esta cuestión,
Y sí, a lo mejor ayuda a complementar. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos guiar mucho por el lenguaje natural, por las emociones básicamente, porque es lo que expresa el lenguaje natural, más que nada es lo que expresa. Y el lenguaje artificial es algo más serio, directo, recto, que no te demuestra nada más que el simple mensaje y ya. Entonces por eso dicen que el lenguaje artificial formaliza o ayuda a entender mejor el lenguaje natural, y tal vez hay un cierto punto de razón. Y en este caso un ejemplo claro en la materia de lógica son las falacias, ¿no? Este tipo de lenguaje es obligatorio, es sí o sí para obtener verdades científicas y filosóficas, ya sea en conjunto o propias, que estas verdades forman la realidad de cada persona. Todo normal, ¿no? Un ejemplo, y más aquí en México como se da nuestra educación, que en México somos un país muy religioso, entre comillas, y a veces chocan este tipo de pensamientos, ¿no? Los hombres de ciencia o los hombres de fe. Entonces, un hombre de ciencia no cree en Dios porque es algo que no se comprueba, no se puede tangir, no se puede tocar. Y como lo vimos en la lógica formal, no sé, son disciplinas que estudian lo tangible, lo que se puede ver, o al menos que se acerca a la verdad o algo comprobable. Entonces, aquí es donde chocan dos realidades distintas, y es por el mismo lenguaje. Muchas veces sentimos o juzgamos a ciertas personas o a las personas en general por tener un lenguaje natural muy calcado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay personas que piensan o realizan cosas que para ellos es buena, es una buena obra, y para otros es mala. Depende mucho de la perspectiva. Entonces, todas estas cuestiones alteran la realidad de cada uno por cómo se fueron consiguiendo sus verdades, ya sean verdades científicas y filosóficas por medio del lenguaje o la lógica formal, o ya sea este verdades más sentimentales, más a la observación por medio del lenguaje natural o lógica informal. Y para darle un poco más de sustento a esta cuestión del lenguaje y el cómo nos expresamos, cómo encontramos nuestra verdad, cómo formamos nuestra realidad, es importante recalcar la lógica en la vida cotidiana. Hay tres cuestiones que yo quiero resaltar por las cuales yo considero que la lógica es importante sí o sí, incluso en una vida temprana. Número uno, con el uso del razonamiento, que viene de la lógica, puedes darte cuenta de ciertos errores y tomar mejores decisiones, incluso decisiones muy básicas. Ejemplo, estoy en el supermercado, voy a comprar un producto que se puede caducar, ¿no? Entonces, por medio de observación, etcétera, o por media tradición y costumbre o ya experiencia, tú te fijas en la fecha de caducidad. Y por ejemplo, hoy estamos a 29 de abril y la leche, por ejemplo, la leche se caduca el, no sé, se caducó más que nada el 27 de abril. Ya sabes que por lógica y por razonamiento, esa leche ya no te puede servir, no te puede durar mucho, no te puede, o ya está mala, etcétera, ¿no? Es un ejemplo muy, muy básico que también yo no lo planteé bien, pero es algo muy común que puede hacer cualquier persona, ¿no? También nos ayuda a detectar malos argumentos de otras personas, y así te ayuda o te facilita evitar que seas engañado. Incluso esto puede ser en las mismas clases, en la misma escuela, con tus mismos compañeros. Es muy fácil, ¿no? Te das cuenta cuando una persona te está mintiendo, cuando una persona te quiere engañar, porque te da pruebas que no son válidas, que no tienen fundamento. Entonces tú ya razonas, piensas y llegas a la conclusión lógica de que te están engañando. También puedes, por razones o porque tú razonas y observas más, te puedes dar cuenta de conflictos en ciertas cuestiones más pronto que los demás, y tú ya estás prevenido y tienes mayor tiempo para analizar tus opciones. Este punto puede ser algo exagerado, y más en la situación que estamos viendo. Yo sé que es muy pesado con lo de la pandemia, pero es una situación que estamos viviendo
así tal cual en este momento, y es importante darles el mejor contexto posible y el contexto más fácil. Entonces, cuando pasó la pandemia, la lógica de unas personas fue comprar papel de baño y la lógica de otras personas fue abastecerse de medicamentos, etcétera. Entonces, ¿quién tuvo una mejor lógica o quién pensó mejor las cosas? Porque no solamente fue comprar papeles, sino que fue a comprar medicamentos, alimentos que no se caducan, administraron mejor a los alimentos que sí se pueden caducar. Y en lo personal, yo vi mucha gente que en sus carritos no llevaba nada más que papel. Los primeros 2 días, antes de que los supermercados pusieran límites, yo miraba a gente salir solamente con papel de baño. O sea, ni cosas para desinfectar, ni cosas para medicamentos, que es lo más primordial, ni siquiera alimentos. O sea, iban con papel de baño nada más. Entonces ahí sí, ustedes juzguen, ¿no? Bueno, no juzguen, sino que ustedes razonen. Por estas cuestiones, la lógica en la vida cotidiana es útil y es útil conocer nociones básicas de la misma. También la lógica te puede llevar o te puede ayudar a desenvolverte mejor en cualquier tipo de plática, discusión, ya sea política, laboral, incluso religiosa, incluso el tema más básico de fútbol, ¿no? Si tú tienes una noción de lo que es el fútbol, ya razonas, etcétera, y puedes dar mejores opiniones. Es un ejemplo muy, muy básico, pero que te puede llegar, te puede tocar, básicamente. Y es algo que yo siempre, el siguiente punto es algo que yo siempre he dicho, incluso se los he dicho a los chavos de sexto semestre, que el hombre es un ser naturalmente social, que si se ha desarrollado es por medio de la comunicación. Sin comunicación no podríamos avanzar como sociedad. Si no tenemos uso de razón o no razonamos, tomamos decisiones y tomamos malas decisiones, afectamos a toda la sociedad. Entonces, son cuestiones muy pequeñas que solamente con tener bases de la materia ya pueden dar mejores soluciones o evitar ciertas catástrofes. Y para enriquecer, perdón, este ejemplo, bueno, este tema lo voy a relacionar con los niños. Y es que para educar a un niño, ya sea en cualquier tipo de materia, pero más que nada en matemáticas, es fundamental que el niño adquiera o sea un ser lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, y que vaya acorde al tema, que siempre demostremos un lenguaje artificial. Así. Para que se entienda lo más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque así estamos educando a una persona que identifique y domine reglas lógicas, como en este caso son las fórmulas, etcétera, y así puede llegar a realizar cualquier tipo de problemas o tareas matemáticas o de cualquier otra disciplina, ¿no? Pero al momento de educar a un niño con conceptos lógicos y más conceptos que son artificiales, que son científicos, etcétera, podemos ir educando a personas que dominen fácil los pasos, que dominen las reglas y lleguen a mejorar resultados. Esto se trata de fortalecer y dar inicio a la base del razonamiento, ¿no? Que si creamos seres, bueno, no creamos, criamos seres que razonen, que piensen, que mediten, podemos llegar a ser mejor como sociedad. Si esos seres son los que dominan, pueden pensar mejor las cosas y lograr mejores resultados, tal cual. Y es por eso que los niños deben, bueno, no deben, es algo personal, ¿no? Siento que así debería ser un poco la educación, ¿no? Tampoco es criar máquinas ni nada de eso, pero sí un poco de todo. Pero últimamente, si se han dado cuenta, o al menos aquí en México, eso se ha dejado de lado. Ahorita nos enfocamos más, bueno, se quieren enfocar más en los sentimientos de los niños, en las emociones, y está bien, es correcto, pero dejamos al lado otras cuestiones importantes para que los niños y los jóvenes se desarrollen mejor. Es por eso, y luego, aparte de eso, lo hacemos mal, porque incluso ustedes mismos en el aula pueden identificar a ciertas personas
que ni estén educados con razonamiento, ni estén educados con un lenguaje natural o algo de moral, de sentimiento, nada de eso. Entonces lo estamos haciendo mal para rematar. Y pues básicamente eso sería todo el tema. Espero y me hayan entendido. Yo sé que la materia en sí es complicada y más para el grado que es, porque supuestamente les recuerdo que era una materia para quinto semestre. Pero bueno, al ser clase teórica solamente voy a revisar apuntes. Ya saben que lo deben de subir en la plataforma de Edmodo. Y pues sería todo. Espero me hayan entendido. Recuerden que en los apuntes, al final de los apuntes deben de poner qué les pareció el video, si le entendieron o no, cuáles son sus dudas y ya podemos debatir en la plataforma de Edmodo. Hasta aquí sería todo. Nos vemos. Chao.